hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Una vez más, llenos de la bendición del Señor. Estamos en su presencia. Queremos compartir con ustedes una enseñanza de la palabra. En este canal, Un Instante con Dios, con Hamilton Urrutia. Y quiero saludarlos a ustedes, hermanos, también de Vencedores Estéreos, aquellas personas que siguen fielmente la sintonía de la emisora 97.8 FM, que se transmite a través de Palma Seca, corregimiento del municipio de Palmira, que preside nuestro hermano pastor Eduardo Boya Escobar. Un cordial saludo para él también, y saludo caluroso también a nuestros pastores de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad, Iglesia Misionera Denis Gómez, y a la pastora Sara. Saludo también especial a todas las personas, a los hermanos, pastores, sacerdotes, a los ancianos que están compartiendo y enseñando la palabra del Señor. Qué alegría saber que estas plataformas, las redes sociales, se están utilizando para enseñar la palabra de Dios. No nos podemos quedar callados cuando sabemos que el enemigo le está dando un uso diferente a las redes sociales, hermanos. Bienvenidos todos, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos debemos trabajar unidos. La palabra dice en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, que nosotros debemos estar unidos. Me encanta esa enseñanza. Estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estamos sirviéndole a un Dios vivo, y Él quiere que como obreros vamos a esa mies, porque es mucha y los obreros son pocos, hermanos. Quiero enseñar, hermanos, hoy, llevarlos a ustedes. Me gustaría que en sus casas tengan la Biblia, abran la Biblia para acompañar estos estudios. No únicamente el recitar del predicador y ustedes no interesándose en buscar texto a texto lo que nosotros estamos enseñando, porque la palabra tiene tres fases muy importantes. La Biblia se debe leer, la Biblia se debe estudiar y la Biblia se debe meditar. Debemos meditar en la palabra del Señor. Y a veces nos quedamos únicamente con lo que leemos, pero más importante que leer es meditar. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre, hermanos. Leamos la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 42. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Resalten eso. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Miren esa importancia allí. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Amén. Amén. Amado Jesús, gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Cristo, somos edificados. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo se abra nuestro entendimiento para conocer tu verdad, Señor. Y esa verdad, Padre eterno, nos permite tener la gracia, Señor, de estar congraciados contigo y poder gozar de esa vida eterna, Señor. Bendícenos, Señor, y permítenos, Señor, ser imitadores de la verdad y la justicia que siempre hay en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una enseñanza profunda en este libro de Mateo capítulo 25. Y cuando yo analizo, cuando medito en esta enseñanza, lo primero que me viene a la mente es ese versículo 34, en donde el Señor nos dice: el rey dirá a los de la derecha: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros ya tenemos una herencia que Dios tiene apartada desde la fundación del mundo. Pero para poder nosotros gozar de esa herencia, lo primero, tiene que haber un testador. ¿Y ese testador quién fue? Jesús. Y cuando hubo ese testador, y yo recibo a ese testador como mi Señor y mi Salvador, yo gozo de esa herencia que desde la fundación del mundo el Señor tiene para mí. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Y allí hay algo importante. El Señor dice: apartamos a la derecha. Y dice: benditos de mi Padre. Pero esta enseñanza del libro de Mateo en el capítulo 25 tiene algo muy profundo. Y por eso quisimos leer prácticamente todo el capítulo 25. Pero viene de una enseñanza del capítulo 24, en donde el Señor Jesús les habla a los discípulos de las señales del fin. Y les habla también de la venida del Hijo del Hombre. Y hay varios versículos que como tarea quiero que ustedes anoten y analicen. En el capítulo 24, en el versículo 30, 37, en el 39 y 44, nos habla sobre la venida del Hijo del Hombre, haciendo una advertencia allí. Y este capítulo 25 no es la excepción. En el capítulo 25 inicia hablando de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Y aquellas vírgenes insensatas que no aguardaron al novio con sus lámparas encendidas, dice en esta enseñanza también
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice velad, en el versículo 13 del libro de Mateo capítulo 25. Y también hay otra parábola de los talentos. Y aquí el Señor Jesús nos habla del juicio de las naciones y trae una enseñanza consigo, en donde se muestra la perfecta misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino, lo dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, creo que es, cuando Jesucristo nos dice: yo he venido por el enfermo, he venido por el cautivo, he venido por el oprimido. Y en esa enseñanza, Jesús, por su misericordia, fue compasivo, sirvió al enfermo, le dio de comer al necesitado, al hambriento, sanó al que estaba siendo oprimido por el diablo. Y aquí nos enseña el Señor de aquellas personas que han vivido en necesidad. Por eso sus discípulos se aterran y le preguntan: ¿cuándo te vimos, Señor? Con hambre, con sed, desnudo. ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y esa enseñanza del Señor Jesús, diciéndole a sus discípulos: en cuanto a uno de esos mis hermanos más pequeños lo hiciste, es como si a mí lo hubieses hecho. Y nos ponemos nosotros a analizar: ¿hemos hecho nosotros esa voluntad del Padre con aquellos nuestros hermanos? Aquellos nuestros hermanos que han estado enfermos, que han estado sedientos, que han estado en la cárcel, que han estado desnudos. ¿Hemos hecho nosotros esa voluntad del Padre? Hay que reflexionar, porque allí la misma enseñanza habla que el Señor llama benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre aquellas personas que hacen la voluntad del Padre, y les dice que serán apartados a la derecha. Y aquí hay algo importante que más adelante quiero enseñarles, cuando él hace una alegoría y habla que es como el pastor apartando las ovejas de los cabritos. Pero entonces, la Biblia nos enseña a través del libro de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, sobre la parábola del rico y Lázaro. Aquel rico que comía de banquetes espléndidos, tenía su mesa llena. Y aquel hombre Lázaro, pobre, enfermo, que se sentaba a la puerta del rico y deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros que se acercaban a Lázaro lamían sus llagas. Y muere Lázaro y muere el rico. Lázaro deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Oye bien lo que dice allí. Pero la pregunta es, quiero me respondan cualquiera de ustedes: ¿será que el rico le daba? No le daba. No le daba, ¿cierto que no? ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén, la gloria es para ti, Señor. Entonces el rico no le daba. Y muere el rico y muere Lázaro. Y cuando muere Lázaro, es llevado al seno de Abraham. Mientras que el rico fue a padecer al Hades, al infierno. Y estando consumido en las llamas, en el fuego eterno, aquel hombre rico clama a Abraham y le dice: Señor, envía
a Lázaro para que moje la punta de su dedo y con ese dedo humedecido moje la punta de mi lengua, porque estoy siendo atormentado por el fuego. Y allí viene la enseñanza en donde Abraham le dice al rico: tú en vida tuviste todo cuanto deseaste. Estoy usando hipérbole. Y Lázaro en el mundo tuvo aflicción, pero hoy está siendo consolado en el seno de Abraham. Y aquel hombre rico, atormentado, pide que Lázaro venga a sus hermanos para decirles el tormento que hay en aquel lugar, para que el hermano pueda llegar a hablarles de que hay que cambiar la actitud, de que no hay que ser como él, que teniendo abundancia se olvidó de la necesidad del pobre, del menesteroso, del enfermo, del sediento, del que estaba desprotegido y debía ser arropado. Eso es lo que nos enseña esa parábola. Y hay una diferencia entre esa parábola del rico y Lázaro al buen samaritano. El buen samaritano que va por el camino y ve a aquel hombre herido, casi muerto. Y ese hombre que estaba herido no era de su terruño. Sin embargo, aquel samaritano detuvo su destino, su camino, y decidió servir a aquel enfermo. Y lo llevó a un aposento. Y allí pagó para que lo sustentaran y le dijo al dueño del aposento: dejo recursos para que lo sustentes. Y si ha de gastar más, no te limites, que al regreso te lo pagaré. Benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque estuve enfermo, nos dice el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo, hermanos. Y nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Jesucristo, cuando iba por el camino, saliendo de Jericó, y vio a aquel mendigo que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. A pesar de que muchos querían callarlo, Jesús se detuvo para ayudar al mendigo. ¿Cuántos mendigos tocan tu puerta, hermano? ¿Cuántos mendigos buscan auxilio, queriendo que nosotros compartamos con ellos un pedazo de pan, que seamos hospitalarios? Me toca las fibras del corazón la enseñanza del libro de Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 3. Nos dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mire la enseñanza. Como si estuviéramos nosotros hospedando ángeles. Y a veces nosotros no creemos. Y llega una persona a nuestra puerta, sediento. Y nosotros decimos: venga mañana, o ahora no tengo,
O estoy cansado, no moleste, usted siempre vive molestando. Mire lo que nos dice allí la palabra. Como si nosotros hospedáramos o le estuviéramos sirviendo a ángeles o al mismo Señor. Porque nosotros, al servirle al hermano, nos dice el Señor, es como si a mí lo hicieran. Porque amamos su creación. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. La gloria siempre, hermanos, tiene que ser para nuestro Padre eterno. Y también nos dice que nos acordemos de los presos. Dice la palabra, estuve preso y viniste a mí. Pero aquí yo quiero ir más profundo. Y si yo no estoy preso físicamente, pero estoy preso por delitos y pecados, yo como hombre renovado en Cristo, debo saber que en algún tiempo yo estuve preso, estuve muerto en delitos y pecados. Y hay hermanos que no están presos físicamente, pero sí tienen cadenas, grillos puestas por Satanás. Y yo tengo la oportunidad, hermano, de darle consuelo a esa persona. Una persona que está preso, ¿cómo se siente, señor Nelson? Afligido, ¿cierto? Claro. Afligido, atormentado. Y una persona que está presa espiritualmente, atado por Satanás, ¿cómo se siente? También se siente afligido, atormentado. Pero si nosotros, a aquella persona, le llevamos ese mensaje de esperanza, el evangelio de Cristo Jesús, y le decimos que Jesús murió por eso, dio su sangre para libertar al cautivo, dio su sangre para sanar al enfermo, dio su sangre por todo desvalido, allí aquella persona puede recobrar fuerzas. Pero hay una anécdota de un monaguillo de una iglesia que lloviendo va donde una persona e insiste y toca la puerta, y aquella persona le abre y le entrega un volante, un tratado, diciéndole: Cristo te ama. Y esa persona, a los 8 días en la iglesia, doblando rodillas, diciendo que por ese mensaje que llegó a su puerta, ella no se quitó la vida, porque tenía la soga colgada, y cuando estaban insistiendo en la puerta, se quitó la soga que la tenía en el cuello para ir a abrir, a recibir ese mensaje. Eso hacemos nosotros también, hermano, llevando un mensaje de esperanza. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 8, versículo 32 al 34, que Jesucristo le dijo a los fariseos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ellos le replicaron y le dijeron: nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros, hermano, por nuestra caridad, por nuestra hospitalidad, podemos beneficiar a muchos. Podemos beneficiar a muchos de necesidades básicas, necesidades físicas, pero también de necesidades espirituales, hermano. Y me interesa
en esta enseñanza, el libro de Mateo, capítulo 25, cuando dice que la venida del Hijo del Hombre es con gloria. Estamos hablando de la gloria de nuestro Señor Jesús. Cuando venga en su gloria. Y allí serán reunidas delante de él todas las naciones. Oye bien, todas las naciones. El rico y el pobre. El negro y el blanco. El mendigo y el que no es mendigo. Y allí serán apartados los unos de los otros. Y llama la atención que dice que allí nos compara como ovejas. Y mire lo que dice. Ovejas y cabritos. La Biblia nos enseña de que somos comparados con muchos animales. Nos compara con lobos. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15. Que dice que cuidado de aquellos vestidos como ovejas y son lobos rapaces. Nos compara como perros y cerdos. Mateo capítulo 5, versículo 6. No deis las perlas a los cerdos y a los perros porque las pueden pisotear. Nos compara como águilas. Salmo 103, versículo 5. En donde nos dice que nosotros debemos correr sin cansarnos, caminar sin fatigarnos, levantar y alzar vuelo como las águilas, renovar nuestras fuerzas como las águilas. Pero aquí nos habla de ovejas y cabritos. Y al hablarnos de ovejas y cabritos, dice benditos. ¿Y sabes qué significa bendito? Significa carácter de bondadoso, pacífico, bienaventurado. Bienaventurado aquel que hace misericordia, porque recibirá misericordia. Y también dice malditos a la izquierda, porque van al fuego eterno. Y aquellos malditos significan apartados de la gracia. ¿A cuál de los dos lados quieres estar tú, hermano? ¿Al lado derecho, donde están los benditos, o al lado izquierdo de los malditos? Y en esta alegoría que hace el Señor Jesús, donde dice que es como el pastor que aparta los unos de los otros, como aparta las ovejas de los cabritos. ¿Quién es ese pastor? Jesús. Amén, aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Ese pastor es Jesús. Ese pastor que dice en su palabra que da la vida por sus ovejas. Ese buen pastor que conoce sus ovejas y que sus ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Hermanos, ¿qué queremos nosotros? ¿Ser ovejas o ser cabritos? Y aquellas personas que viven en el mundo haciendo lo del mundo no son otra cosa sino cabritos. Yo anduve en el mundo como cabrito. Y hay una diferencia entre ovejas y cabritos. Las ovejas son inofensivas, son pacíficas. Las ovejas mantienen en un solo sitio. La oveja no pelea. Los cabritos saltan de un lugar a otro, mantienen en cualquier parte, son dañinas, son traviesas. Entonces, personas que forman cabritos, y hemos escuchado nosotros
Aquel padre que le dice al niño, no se deje de nadie, si le pegan pues pegue, ¿cierto? Ajá. Esa es la enseñanza, ¿sí? Yo estoy enseñando a mi hijo que sea maltratador. Y entonces, aquel mismo niño que yo lo formo para que sea cabrito, para que actúe como cabrito, es aquel mismo que coge fuerzas para atacar, para matar. Porque mi padre me enseñó que yo no me debía dejar de nadie. Esa es la enseñanza. Y en otras cosas también pasa. Yo recuerdo a mi padre, que mi padre me contaba una anécdota y me decía, hijo, cuando yo me iba con su abuelo al campo, por la misma condición y los zancudos, los bichos que había en el campo, uno tenía que fumar tabaco para ahuyentar a los bichos. Y desde los 5 años yo aprendí a fumar. Y fumó 73 años, imagínense. Fue formado como cabrito. Pero afortunadamente, antes de morir, mi padre recibió a Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, hermanos, nosotros nos volvemos cabritos, caminamos como cabritos. Nos untamos del mundo y vivimos saltando de un lugar a otro, haciendo daño, comiendo de cuanta cosa come el cabrito. Algunos de ustedes han conocido aquellas personas que habitan en la calle. Aquellas personas que, como los cabritos, huelen mal. Los cabritos huelen mal. Aunque algunos dicen, y por enseñanzas de la ciencia dicen, que el olor del chivo, porque el chivo es el macho de las cabras, y el olor del chivo es el que atrae a la hembra, y huelen mal. Pero así olemos nosotros. Y aquellos que viven en la calle, hemos percibido. ¿Cuánto han percibido aquellas personas los olores que tienen porque andan de un lugar a otro en el mundo como cabritos? ¿Cierto? Y así olemos nosotros a veces. Olemos a pecado. Olemos a las cosas del mundo. Pero Dios no nos quiere cabritos, hermano. Dios quiere que nosotros no seamos cabritos. Dios quiere que nosotros seamos ovejas. Él quiere que seamos ovejas. Y la oveja, que es inofensiva, que es mansa, que mantiene reunida, que escucha la voz de su pastor, la oveja sirve. La piel de la cabra no sirve como sirve la piel de la oveja. La oveja es esquilada permanentemente y la lana de la oveja se utiliza. Y entre más esquilada es, más produce lana. Más produce lana la oveja. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Así como ovejas, hermanos, Dios quiere que tú y yo sirvamos al prójimo para que nosotros seamos apartados a la derecha, que no seamos contaminados como cabritos que hacemos daño, que olemos mal, que no nos importa el enfermo, el afligido, el menesteroso. No dejes, hermano, que tú, siendo oveja, te mude la piel y te vuelvas cabrito. El Señor te llama
a la obediencia, al servicio, a tener misericordia por el hermano. En vano Jesús no enseñó que ese segundo mandamiento más importante, de amar al prójimo como a nosotros mismos, es una puerta, hermano, para agradarle a Dios. Y aquí se nos está confirmando el juicio de las naciones. Apartaos a la derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. No te olvides del servicio al prójimo. No te olvides de tener misericordia con tu hermano. Porque si tú lo haces con tu hermano, primero, le agradas al Padre. Segundo, puedes tener tu seguridad de que otro también lo puede hacer por ti o por uno de los tuyos. Nosotros debemos ser ejemplos e imitar primero el ejemplo que Cristo nos dejó. Es una enseñanza del día de hoy, hermanos, con la que quiero terminar y quiero orar. Quiero decirle al Señor que le damos gracias por su palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos cada vez más. Por permitirnos saber que si nosotros tenemos un corazón compasivo, que si somos misericordiosos, seremos apartados a la derecha. Y la palabra tuya, Señor, que es permanente y verdadera, nos dice que somos herederos, Señor, de riquezas que están dadas para nosotros desde la fundación del mundo. Padre amado, permítenos, Señor, estar siempre al servicio de nuestro prójimo. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que nos hemos apartado, Señor, de tus mandamientos, que no hemos guardado tus palabras en nuestro corazón. Padre, permítenos estar llenos de tu misericordia. Localízanos, Señor, en tu misericordia. Danos, Señor, más de ti y toma más de nosotros, Señor. Padre Santo, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y te pedimos, amado Jesús, que de allí no se borre jamás. Te aceptamos, Padre eterno, como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, cambia nuestro corazón. Muda nuestro corazón, Señor. Y permítenos, Señor, estar llenos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos de la emisora Vencedor Estéreo. No se olviden que estas enseñanzas no son para guardarlas, sino para multiplicarlas. Repliquemos estas enseñanzas para que otros, como nosotros, que hemos sabido alimentarnos del maná de Dios, puedan recibir el mejor alimento, el alimento espiritual. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.